Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy venimos con la que probablemente sea la última parte de mi tutorial de 3×3 a ciegas. Hoy vamos a ver el método para resolución de aristas llamado M2. Dentro cabecera. M2 es, como digo, un método específico para aristas. También lo desarrolló Stefan Pogman y, al igual que el Old Pogman o Classic Pogman, se basa en intercambios de piezas de una en una. Es decir, es un método de los que podemos denominar básicos, pero tiene una ventaja, y es que mientras que en Old Pogman el algoritmo de intercambio era la permutación de T o la permutación J, permutaciones de 14 movimientos, pues aquí nuestro algoritmo de intercambio, o lo que llamábamos trigger, es mucho más corto. Nuestro algoritmo de intercambio es M2. Obviamente, de ahí el nombre del método. Ahora vamos a ver cómo es posible que con simplemente M2 hagamos estos intercambios, porque así a primera vista no parece muy intuitivo. También esto hace que cambien tanto nuestras pegatinas de buffer como de diana. Que sabíais que pues, en Old Pogman nuestro buffer estaba aquí y nuestra diana podía estar aquí, aquí o aquí, dependiendo de si usábamos la T o las J. Aquí, como el movimiento de intercambio es M2, pues obviamente queda ya claro que nuestro buffer y nuestra diana van a estar en la capa M. En concreto, nuestro buffer, y lo vamos a ver mejor con el cubo con letras, nuestro buffer estará en la pegatina U y nuestra diana en la pegatina A. Es decir, lo que en notación canónica sería DF, abajo al frente, y V, arriba atrás. Como veis, cuando hago U2, la pegatina U se intercambia con la pegatina A. Así como en Old Pogman, cuando hacíamos la permutación T, pues teníamos unos efectos colaterales, que es que aparte del intercambio de aristas se nos intercambiaban estas dos esquinas. Con M2 tenemos también unos efectos colaterales bastante evidentes, y es que aparte de intercambiársenos la pieza del buffer con la pieza que está en la diana, también se nos intercambian esta otra arista, la W y S, con la que tiene las pegatinas C e I. Es decir, las aristas UF y la BD o DB. Obviamente los centros también se intercambian, pero los centros no los tenemos que resolver, son piezas fijas, y está claro que una vez que volvamos a girar la capa M van a volver a su sitio. Entonces las únicas piezas de las que sí que nos tenemos que preocupar son esta y esta. Así que, bueno, pues obviamente la resolución de las pegatinas C, I, S y W pues van a tener un tratamiento especial que luego lo vamos a ver. A la hora de memorizar las aristas, M2 funciona exactamente igual que Old Pogman. La única diferencia es que, como sabéis, tenemos que empezar por nuestra pegatina buffer. Cuando estábamos trazando las aristas con Old Pogman empezábamos por aquí, y ahora vamos a tener que empezar por nuestra pegatina buffer, que está aquí, que sería, como decíamos, la U. También tenemos que darnos cuenta de que si usáis la misma orientación que yo, pues la pieza buffer, cuando nos la encontremos por el cubo, en el caso de Old Pogman era la blanca y roja, la BM, y en el caso de M2 va a ser la amarilla y verde, la UK. Vamos ahora, para verlo más claramente, a trazar las aristas de uno de los ejemplos que ya habíamos hecho con Old Pogman. Este es uno de los ejemplos del vídeo de ejemplos adicionales, pero en cualquier caso os voy a dejar por aquí la mezcla, como siempre. Y bueno, en aquel caso habíamos trazado las esquinas, que en eso no cambia. Teníamos BL, TQ, PS y K, y teníamos paridad.
el tema de si tenemos o no tenemos paridad, pues aquí tampoco cambia. Y a la hora de trazar las aristas, en aquel caso teníamos dos aristas volteadas, que eran esta y esta. Si ahora os fijáis, resulta que una de esas aristas que está volteada es el buffer. Luego, aparte, cuando estemos trazando, puede que al empezar por un buffer distinto, estemos trazando las pegatinas contrarias de las aristas. Por ejemplo, si habíamos trazado la F, ahora podemos estar trazando la L. Así que, si os dais cuenta de que la memorización de aristas no tiene absolutamente nada que ver con la que habíamos hecho para esta misma mezcla con Old Pacman, es totalmente normal. Así que comenzamos la memorización en nuestro buffer, nos damos cuenta de que la pieza que tenemos es la pieza buffer, hacemos lo mismo que hacíamos entonces, que es la disparamos a cualquier otra pegatina que todavía no hayamos visitado. En este caso, pues lo más fácil sería empezar por A. Así que tendríamos ya, nada más empezar, un salto de ciclo. Tendríamos A, en A tenemos P, la roja de la roja y verde. Nuestra primera pareja sería AP. Aquí tenemos C y C me lleva a O, la roja de la roja y amarilla. AP, segunda pareja CO. Aquí tenemos D y en D tenemos F, la naranja de naranja y verde. De F, aquí tenemos X y en X tenemos M. No pasa nada, ahora no es nuestro buffer, es una arista normal, así que tenemos X, M. Otra pareja, en M tenemos H y en H tenemos N. Tenemos otra pareja, HN, y en N tenemos A, que si recordáis es a la arista a la que lanzamos la pieza del buffer. Así que aquí cerramos ciclo y ya no nos queda, si repasáis bien la memorización, ya no nos queda ninguna arista más por visitar, excepto esta que tenemos aquí también volteada, que la podríamos memorizar, por ejemplo, como SW. Disparamos a S, en S tenemos W. Podríamos memorizarla como SW o como WS. Para esta memorización, pues si queremos pensar una historia, por ejemplo, para las esquinas, podríamos pensar BL, un balón, TQ, pues un tequila, o sea, un balón que está bebiéndose un tequila. Luego tenemos PS, pues el balón puede estar bebiéndose el tequila con una pesa, y luego K, que bueno, pues puede ser 1 kilo. Pues un balón bebiéndose un tequila con una pesa de 1 kilo. Y para las aristas tenemos AP, que puede ser, por ejemplo, Apolo, el dios Apolo. CO, que yo con estas palabras que son consonante vocal, muchas veces si piensas en algo, por ejemplo, como cosa, puedes confundirte. ¿Era CO o era CS? Entonces, en aquellas en las que puedo evitarlo, suelo utilizar, por ejemplo, CO para mí es cobalto, porque es el símbolo del elemento químico. Entonces me imagino a una estatua de Apolo de color azul cobalto, luego DF, que puede ser defecar, por ejemplo. Entonces está Apolo de azul cobalto defecando, y luego XM podría ser los X-Men. Así que mientras Apolo está ahí haciendo sus cosas, pues los X-Men están persiguiendo a una hiena, HN, y luego AS, pues puede ser un as de la baraja, así que yo me imagino que la hiena está huyendo de los X-Men y lleva ahí en la boca un as, y en el as, en la imagen de la carta, es W, pues podría ser la WW, podría ser la imagen de Willy Wonka, que los más antiguos del lugar, como yo, probablemente os podáis imaginar al Willy Wonka protagonizado por Gene Wilder, o los más jóvenes, pues quizá penséis en Johnny Depp con su sombrero, sus gafas estrambóticas, pero bueno, da igual, la cosa es que la imagen sea vívida. Así que esta podría ser nuestra memorización y ahora vamos a pasar a la ejecución. Y para la ejecución, allí donde en Old Pacman podíamos tener movimientos de setup de un par de movimientos,
más luego un algoritmo de 14 movimientos, o sea, en total unos 18 movimientos por diana. Con M2 el algoritmo es un único movimiento, pero obviamente los setups sí que van a ser un poquito más largos, 3, 4 movimientos, así que en total vamos a tener por cada diana, por cada pegatina, unos 7 a 9 movimientos, o sea, la mitad que con All Pacman. Esto es lo que obviamente, con todo y ser un método básico, pues lo hace el doble de eficiente en número de movimientos a la hora de ejecutarlo. Y donde en All Pacman teníamos que tener cuidado con los setup para no alterar cuando estábamos ejecutando las aristas estas dos esquinas que se iban intercambiando, pues aquí lo que tenemos que tener cuidado es de no alterar ninguna pieza de la capa M. Porque ahí en la capa M están el buffer, la diana y estas otras dos aristas que también se van volteando y que en las letras impares están intercambiadas. Vamos a ver ahora un sencillo ejemplo de un ciclo de 3 y así vamos cogiendo un poco el aire a cómo pueden ser los movimientos de setup y cómo funciona en realidad M2. Aquí tenemos el ejemplo, veis que es un sencillo ciclo de 3, tenemos solamente 3 aristas intercambiadas, empezamos a trazar y tenemos que en nuestro buffer, que es U, tenemos V, en V tenemos E y en E tenemos el buffer. Este es nuestro ciclo de 3. Para resolver las aristas, de forma muy similar a como hacíamos en All Pacman, al ser un método de diana única, primero tenemos que llevar, como habíamos visto con movimientos de setup, nuestra pegatina objetivo a la posición de la diana. Nuestra primera pegatina es V, así que tengo que llevar la pegatina que está en V a la posición de la diana, que aquí está en A. Y todo ello sin romper nada de la capa M. Por ejemplo, para V el setup sería U, R2, U'. Ahora ya puedo ejecutar el algoritmo de intercambio, M2, y deshacer U, R2, U'. Y mi siguiente diana era E. La vemos aquí, ahora está en el buffer. Para E podemos hacer B, L', B'. Ya tenemos colocada la pegatina en la posición de la diana, hacemos M2 y deshacemos B, L, B'. Y como veis, este sencillo ciclo de 3 ya quedaría resuelto con M2. Como comentamos antes, obviamente los disparos a pegatinas objetivo dentro de la capa M, pues hay que hacerlos de una forma especial, porque obviamente están en la zona de interferencia del algoritmo. Mientras que en All Pacman la interferencia del algoritmo de aristas era en las esquinas, que no estaban participando en la resolución, aquí interfiere también con parte de las aristas, con lo cual pues hay que tener este cuidado especial cuando estamos disparando a cualquiera de las pegatinas de la capa M. Pero tenemos básicamente dos casos. Tenemos pegatinas que se pueden tratar de forma normal, que serían las dos pegatinas de la pieza que está en la diana, la A, que no necesita ningún setup y que el algoritmo es simplemente M2. Ya hemos colocado en A el buffer y la pieza que estaba en A se ha venido al buffer. Tan sencillo como eso. Y después la Q, que nos requiere voltear esta pieza y volverla a colocar pues con el azul aquí y el blanco aquí en este caso. Entonces en este caso el setup es un poquito más complicado, pero no deja de ser un setup para M2 y deshacer el setup. Para ello hay varios algoritmos, pero a mí me gusta utilizar este, que aunque es un pelín más largo, es un setup de 6 movimientos, aunque se puede hacer en 5, no sé si en menos. Lo que hago es primero saco la pegatina Q de la capa M y luego la vuelvo a reintroducir, pero ya en la posición de la diana. Haciendo B', R, B
que me deja la pegatina que estaba en Q aquí en V, y ahora vuelvo a hacer el mismo setup que hemos hecho hace un segundo para V, que es U, R2, U'. Ahora hacemos M2 y deshacemos todo el setup. Primero la bajo a V, U, R2, U', y ahora la vuelvo a colocar en Q, B, R', B'. Y como veis, la pieza que tenía en el buffer, que era la pieza buffer, era la amarilla-verde, la he colocado aquí con el amarillo, que es la pegatina buffer, en Q, y la pegatina azul de la pieza que estaba aquí ha venido aquí, y además, obviamente, se me ha quedado volteada toda la capa M, porque, pues obviamente, estoy con una letra impar. Si ahora hago otro M2, veis que el efecto ha sido voltear estas dos aristas y hacer M2. Si este setup se os hace un poco largo o difícil de memorizar, o sobre todo lento por los finger tricks, porque hay muchos cambios de agarre, bel o UR, hay una solución muy fácil y muy rápida, que es la que yo uso en realidad, y sería el siguiente. Hacemos UM' 3 veces, 1, 2, 3, después hacemos UM, y luego hacemos UM' 4 veces, 1, 2, 3, 4. Y como veis, vuelve a quedar resuelto. Ejecutada un poquito más deprisa podría ser algo así. Con un poquito de práctica se hace muy fluida y bueno, pues tampoco es muy difícil de aprender. Y si no, pues el setup es totalmente intuitivo, porque ahí sí que estamos entendiendo claramente lo que estamos haciendo. Es que estamos sacando esta pegatina fuera y luego la estamos reintroduciendo en A. Y después tenemos otras 4 pegatinas, que son la C, la I, la S y la W, que requieren algoritmos especiales. Los algoritmos además son dos parejas de algoritmos, que uno es la inversa del otro, la C con la W, que son las que están a un M2 de distancia, y la I con la S por lo mismo, están a un M2 de distancia. Los algoritmos, pues no queda otra que aprendérselos, aunque luego vamos a ver una forma de evitar los dos más largos, pero el de la C y la W son facilísimos. De hecho, son más rápidos que otros disparos normales a pegatinas de las capas externas. Para disparar a la C tenemos U2M', U2M', y aquí veis lo que ha ocurrido. En primer lugar, se ha volteado la capa M, eso bien. La pieza que estaba en A sigue ahí. La pieza que estaba en el buffer se ha venido a la posición C. Lo que ocurre es que, como está volteada, la tenemos aquí, y en vez de en C la tenemos en W, y la pieza que estaba ahí se ha venido al buffer, es decir, la C, la blanca de la blanca y verde. Y para disparar a W, el algoritmo es exactamente el inverso, es decir, M, U2, M, U2. Si lo hacemos ahora con el cubo resuelto, M, U2, M, U2, veis que ocurre lo mismo. La pieza buffer sigue resuelta, la capa M se ha volteado, la pegatina que estaba en el buffer se ha ido a W. Lo que ocurre es que, al estar la capa M volteada, ahora mismo la estoy viendo en C, y al buffer me ha entrado la pegatina W, que es la amarilla de la amarilla y azul. Esta de aquí. Dos algoritmos facilísimos. Yo, para acordarme de cuál es cuál, pienso W es justo una M al revés, así que el de la W es el que empieza por M, U2, M, U2, y el de la C es U2M', U2M'. Y vamos ahora con las dos pegatinas más problemáticas de todo el método M2, que son
la I y la S. Pues estas requieren un algoritmo que ahora mismo no me voy a parar a explicar, aunque, bueno, si lo analizáis con cuidado se puede entender. Yo os lo voy a poner estructurado por aquí abajo de tal manera que sea mucho más fácil memorizarlo, porque hay componentes del algoritmo repetitivos y hay conjugados. El algoritmo para disparar a la I es D y ahora M', UR2, U', M, UR2, U', D' y ahora M2, para terminar. Como veis, ha quedado la capa volteada, la pegatina del buffer, la amarilla de la amarilla verde, ha venido ahí. Lo que ocurre es que ahora me la voy a encontrar aquí. Mi pegatina de la diana sigue resuelta y en el buffer me ha entrado la que estaba en I, que es la verde de la verde blanca. Y el algoritmo para disparar a la S es justo todo este algoritmo a la inversa. Así que empezamos por M2 y ahora hacemos el conjugado también de D, D'. Empezamos con D y ahora UR2, U', M', UR2, U', M, D'. Si lo hacemos otra vez con el cubo resuelto, M2, D, UR2, U', M', UR2, U', M, D'. Y como veis, tenemos otra vez la capa M volteada, la pegatina del buffer ha venido a S, aunque como está volteada yo la estoy viendo ahora en I, y al buffer me ha entrado la pegatina azul de la azul amarilla, que es la que está aquí detrás en S. Y como siempre, mi pieza del buffer no se ha visto afectada. La pieza de A sigue resuelta. No son unos algoritmos que yo encuentre particularmente fácil hacer finger tricks, así que, bueno, pues para mí, ya os digo, son la parte más complicada de M2, pero al final, en unos trucos un poco más avanzados, vamos a ver una forma de casi siempre poder evitar el tener que disparar a I y a S. Aunque quizá no siempre lo podamos evitar, y estos algoritmos pues hay que sabérselos, pero casi siempre lo vamos a poder evitar. Por último, un pequeño detalle, aunque lo cuento luego en la resolución de ejemplo, es que estos destinos especiales, la C, la W, la I y la S, tienen otra particularidad. Es, ¿qué ocurre si me los encuentro en la segunda letra de un par? Es decir, cuando tengo la capa M volteada. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Están intercambiados el uno con el otro. Así que, ¿qué voy a tener que hacer? Pues lo voy a volver a decir después, pero está claro. Cuando me encuentro una de estas letras como segunda letra del par, tengo que ejecutar el algoritmo de su complementaria. La C por la W y la I por la S y viceversa. Y para terminar con los algoritmos y con la explicación básica del método, vamos a ver el algoritmo de paridad. Este algoritmo de paridad está pensado para utilizar Old-Pacman de esquinas en combinación con M2 para aristas y además, en este caso, y por múltiples razones, como vimos por temas de memorización, si memorizamos las aristas con audio, etc., lo que os recomiendo es, si usáis Old-Pacman para esquinas y M2 para aristas, es ejecutar las aristas lo primero, porque la resolución de la paridad es muchísimo más fácil. Y únicamente requiere ejecutar este algoritmo, que además es muy sencillo porque es prácticamente un conjugado de M2. Un conjugado de 3 movimientos. D', L2, D, M2 y repetimos D', L2, D. Como veis, esto lo que ha hecho es voltear la capa M, que es lo que necesito para, después de un número impar de disparos de arista, volverla a dejar en su sitio, y además intercambiar estas dos aristas, que son
las que luego va a estar intercambiando la permutación i de all Pacman cuando ejecute las esquinas, de tal manera que al acabar un número impar de esquinas, estas dos aristas van a volver a quedar en su sitio. Repito, d'L2D, M2, d'L2D. Y vamos ahora con un ejemplo completo que vamos a utilizar en la mezcla que os he dejado antes. Si recordáis, era una mezcla con paridad y, bueno, pues vamos a, como os he recomendado, vamos a comenzar la ejecución por las aristas. Nuestra primera letra era la A. Recordáis que teníamos el buffer aquí volteado y habíamos elegido disparar a A. ¿Por qué? Pues porque es el disparo más fácil, ya que es solamente M2. La siguiente era la P, teníamos Apolo. Ahora, como estamos mirando, pues la podemos ver aquí, la P, que va aquí. Así que vamos a hacer un setup de esta pegatina a la posición de la diana. Es bastante fácil. Podemos hacer B', R2, B. Hacemos el algoritmo de intercambio, M2, y deshacemos B', R2, B. Ya tenemos la P resuelta y después de Apolo teníamos cobalto, o sea, tenemos C y en la C tenemos O. La C es una de las pegatinas especiales que requieren un algoritmo y aquí es donde tenemos que darnos cuenta de algo, y es que estas pegatinas, la C, la I, la S y la W, cuando estamos ejecutando la segunda letra de un par, la capa M está volteada, luego están en la posición de su complementaria. La I está en el lugar de la S y la C está en el lugar de la W. Eso quiere decir que si nos tocan estas letras como primera letra del par, en ese momento la capa M no está volteada, hemos ejecutado hasta ahí un número par de disparos, podemos ejecutar el algoritmo que corresponde. Pero si hemos ejecutado un número impar, es decir, estamos ya en la segunda letra del par, tenemos que ejecutar el algoritmo de la letra contraria. O sea, para la C tendríamos que ejecutar la W y para la I la S y viceversa. En este caso, la C es la primera letra de nuestro par, así que ejecutamos la C normalmente. U2, M', U2, M'. Y veis que he resuelto la C, pero que se me ha quedado aquí en el lado contrario. Y ahora nos toca la O, que la tenemos aquí. Podemos hacer B', R', B, M2, B', R, B. Ya la tenemos resuelta. Después de CO teníamos DF. Aquí tenemos la D. La D está aquí. No la podemos poner directamente así porque estamos rompiendo parte de la capa M. Nos estamos llevando esta arista fuera de la capa M. Así que tenemos que hacer el setup de otra manera. L, U', L', U. M2. Y ahora U', L, U, L'. Ya tenemos colocada la D y luego teníamos la F. Aquí tenemos la F en el buffer, efectivamente. La F está aquí. La podemos ir a buscar como B, L2, B'. M2, B, L2, B'. Luego teníamos a los X-Men, X y luego M, efectivamente. La X que va aquí abajo, pues la podemos hacer el setup como U', L2U, M2, U', L2U. Y ahora la M, que está aquí, le podemos hacer el setup como B', R, B, M2, B', R', B. Teníamos a los X-Men que estaban persiguiendo a una hiena, H,
n, la h, que está aquí. Lo mismo, tampoco la podemos subir directamente así, porque estamos rompiendo parte de la capa m. Así que primero la tenemos que apartar para luego ir a buscarla. Por ejemplo, L', B, L, B'. M2, B, L', B', B. H, ahora nos tocaba N, aquí está, MN. Lo mismo, no la podemos subir directamente, la tenemos que apartar. Por ejemplo, R, B', R', B, M2, B', R, B, R'. La siguiente pareja era AS, la A, que era nuestro final del primer ciclo, M2, ya está. Muy fácil. Y ahora teníamos la S. Si os fijáis ahora lo que tengo es otra vez, al terminar el ciclo, la pieza buffer en el buffer, pero volteada. Y ahora, para ejecutar la S, nos tenemos que dar cuenta de que es la segunda letra del par, teníamos AS, así que no tenemos que disparar a S, sino que tenemos que disparar a su complementaria, es decir, a I. Así que haríamos el algoritmo para la I de M', UR2, U', M, UR2, U', D', M2. Y ahora tengo que disparar a W. A W, que ahora vuelve a ser la primera letra del par, con lo cual tengo que ejecutar el algoritmo de la W, es decir, M, U2, M, U2, y ya estarían las aristas resueltas, aunque no lo parece, pero es porque tengo paridad. Y, como decía, tenemos que ejecutar el algoritmo de paridad, pero si lo veis, el buffer está en su sitio, esta pieza está en su sitio y lo único que pasa es que toda la capa M está volteada. Hacemos el algoritmo de paridad de' L2 D M2 de' L2 D, y ahora ya sí que veis que la capa M está perfecta y eso sí, he dejado intercambiadas estas dos aristas. Si ahora ejecutamos rápidamente las esquinas que teníamos con el Pacman, que teníamos una bola o un balón, no, era un balón. Veis que ahora las aristas ya están en su sitio. Luego teníamos la L. Se estaba tomando un tequila. QRST. Ahora teníamos la Q. Y luego teníamos PS. La S, QRS. Y por último teníamos una pesa de 1 kilo, era la K, bueno, pues además la tengo ahí, no sé por qué estoy tratando de recordarlo, cuando la tengo ahí, ponemos el setup para la K, y ya tendríamos el cubo resuelto. Y para terminar, vamos a ver un par de trucos. El primero va en gustos, porque lo que te quitas de complejidad en ejecución lo pasas a memorización, que a lo mejor es un momento más adecuado que cuando estás en ejecución ahí a toda pastilla, y es, como hemos visto, las pegatinas C, I, S, W, cuando estamos ejecutando la segunda letra de una pareja, estamos, después de haber ejecutado un número impar,
están intercambiadas, entonces hemos dicho que tenemos que ejecutar el algoritmo contrario. Para la I, la S y viceversa, y para la C, la W y viceversa. Entonces lo que se puede hacer para, en ejecución, ir a piñón fijo, siempre ejecutando un algoritmo asociado a cada letra, es hacer el intercambio en memorización. Entonces, si cuando estoy memorizando me encuentro que tengo que disparar a S, pero me toca letra par, en lugar de memorizar S, memorizo I. Y así, cuando luego esté ejecutando, recupero mi memorización, sé que es la I, ejecuto el algoritmo de la I y no tengo que pensar en nada más, si es par, si es impar, etc. Esto ya os digo, es para gustos. Yo no lo hago porque además puede chocar un poco con la siguiente cosa que os voy a comentar, y que esa sí que puede ser más útil, sobre todo si no os gustan los algoritmos de la I y de la S. Y es que cuando vamos a ejecutar una pareja de letras en las que está incluida una letra un poco fea, ya os digo que para mí las únicas letras feas son la I y la S, porque los algoritmos de la C y de la W son incluso más rápidos que un disparo normal a las pegatinas externas. Si nos toca una I o una S, antes de ejecutar el par, independientemente de si la I o la S van la primera o la segunda, lo que haríamos es aprovechar que en ese momento la capa M está en su sitio para hacer un setup que nos extraiga la pegatina fuera de la capa M, ejecutamos el par como si esa pegatina estuviera en la zona a la que la hemos movido, y después de ejecutar las dos letras del par, devolvemos el setup que hemos hecho. Por supuesto, ese setup no tiene que alterar la posición de mi pegatina buffer, porque si no, pues ya no voy a disparar la pieza que quiero disparar, y tampoco tiene que alterar la posición de la otra pegatina del par, porque si no, lo mismo, estaría rompiendo la otra letra del par. Yo creo que esto se ve mejor poniendo un ejemplo con un ciclo de 3. Tenemos aquí el ejemplo, donde tengo un sencillo ciclo de 3, F, S, y en S tengo el buffer. Como veis, tengo FS, tengo la S, una S o una I, que son así las más conflictivas. Entonces, pues tendría que ejecutar primero la F y después tendría que disparar a la S, que lo tendría que hacer con el algoritmo de la I, porque sería la segunda letra del par y tendría la capa volteada. Bien, pues puedo hacer otra cosa. Antes de empezar a ejecutar ninguna de las dos letras del par, lo que hago es sacar la pieza, la pegatina S, de la capa M. Tiene que ser en el momento en el que la capa M no está volteada, porque si no, no va a funcionar. Y lo tengo que hacer sin perturbar ni mi pieza buffer, ni mi otra pegatina del par. Por ejemplo, si quisiera sacarla haciendo esto, que es una tontería, estaría moviendo esta. Y si quisiera sacarla así, tampoco valdría, porque estaría moviendo la pieza del buffer. Pero la puedo sacar, por ejemplo, con un B. Y ahora yo sé que mi S está en T. Así que en lugar de hacer la pareja FS, hago la pareja FT, que no contiene ninguna pegatina de la capa M. Hacemos primero la F. El setup para la F podemos hacer B, L2, B', M2, B, L2, B'. Y ahora la S en realidad la tengo en T, así que hago el setup para la T. Por ejemplo, U, R', U'. M2, U, R, M, y ahora, una vez que he acabado el par, deshago el setup que hice. Había hecho de setup B, así que ahora hago B'.
Y como veis, de esta manera me he ahorrado ejecutar el algoritmo de la S, acordarme de si era S o I, etcétera, etcétera. Pero, como os decía antes, esto choca un poco con el otro truco de memorizarla ya cambiada, porque como voy a ejecutar la pareja de letras en conjunto, cuando haga el setup, tanto si es la primera como la segunda letra de la pareja, la pegatina va a estar en su sitio. Entonces, para eso sí que es importante memorizarla correctamente y no memorizarlas intercambiadas, porque si no, voy a estar moviendo la pegatina que no es. Bueno, la verdad es que M2 podría dar para, yo creo que otro capítulo. Se podrían comentar bastantes técnicas avanzadas. No lo sé. Yo mismo estoy reaprendiendo M2, así que dependiendo de cómo vaya mi progreso y si veo que hay cosas útiles como para hacer otro capítulo, podría hacer un nuevo capítulo de esta serie, pero si no es así, contad con que este es el último capítulo de la serie de tutoriales de 3x3 a ciegas. Hay otros métodos, incluidos otros métodos de esquinas, inventados también por Stefan Pogman, como R2. Os podéis hacer una idea de cómo puede ser su funcionamiento ahora que sabéis cómo funciona M2. Ya os dije que de freestyle o de conmutadores no voy a hacer tutorial porque es un tema que no domino, así que, bueno, pues espero que os haya parecido interesante toda esta serie de tutoriales. Si os ha gustado, os agradecería que le dierais like, una manita arriba y, como siempre, suscribiros, darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y nos vemos en el próximo. Un saludo, adiós.